Muy buenas noches, queridos hermanos de la plataforma de YouTube, a nuestros hermanos estudiantes del Instituto Virtual EBS Internacional. Un cordial saludo. Les saluda su hermano en Cristo, Gerson Bravo, desde la República de Nicaragua, en la zona occidental. Y es un cordial placer compartir con ustedes la lección número 8 del estudio del libro de Apocalipsis. Un estudio que nos permite de forma sencilla, de forma práctica, en prácticamente 10 horas de estudio, reflexionar, estudiar y analizar puntos claves del libro de Apocalipsis. Nos resultaría demasiado difícil realizar una exégesis de todo el libro y esto tardaría muchos días, muchos meses y muchas horas. Por lo tanto, debemos ver este estudio como una síntesis del libro de Apocalipsis, donde reflexionamos sobre aspectos básicos, fundamentales y esenciales de cada uno de los capítulos que van desarrollándose o diseminándose a lo largo de este libro. Quiero compartirles, amados hermanos, que el libro de Apocalipsis, sé que es un libro muy atractivo, muy interesante, que posiblemente nos llama mucho la atención, dado que es un libro que se usa mucho en tema profético y que posiblemente estos temas a nosotros nos inquieten, nos alerten, nos generen ciertas dudas, nos generen ciertas inquietudes, especialmente porque se tratan temas de futuro, temas de la iglesia. Y no es para menos, porque si ustedes van conmigo al capítulo, por ejemplo, el capítulo 15, ustedes recordarán que la semana anterior estudiábamos acerca del juicio y cómo los ángeles, los tres ángeles, llevan el juicio, llevan el mensaje que es para salvación de los creyentes, pero también para condenación de los infieles. Y cuando ustedes observan el libro de Apocalipsis en general, vamos a ver dos caras de la misma moneda. La humanidad vista desde dos perspectivas. La perspectiva de justicia, amor, bondad, misericordia, servicio, y desde el punto de vista de paganismo, pecado, infidelidad, incertidumbre, miedo, guerras. Entonces, esto hace que esta dicotomía humana y social nos deje a nosotros con la inquietud. Entonces, ¿en qué bando estoy yo? ¿En qué bando está la iglesia? Y es ahí donde nosotros vamos a ver el futuro desde la perspectiva bíblica. Se va a distinguir desde las dos caras, desde la cara de la justicia perdurable y desde el otro lado, que es el juicio eterno. La justicia perdurable es para los creyentes, cumplida a través de la palabra sagrada, y en este caso todo lo que hagan los injustos será retribuido a través de una justicia, un juicio justo que será dado por Dios. Vayan por favor al capítulo 15, que hoy estudiaremos, trataremos de abordar hasta el capítulo 17, dado que en estos capítulos hay mucho contenido y muchas interesantes perspectivas. Únicamente quiero que uno de ustedes comparta la lectura del capítulo 15, versículo 1. Si ustedes tienen la bondad, como es un pasaje corto, que nos rotemos, por favor, nos rotemos entre los estudiantes del capítulo 15:1 al 8. Entonces va a haber una rotación iniciando, bueno, va a ser en el orden el que, ¿cuántos estamos por acá? 6, hermanos. Estamos 6 hermanos. Entonces, ustedes van a colaborar con la lectura, yo les voy a ayudar en el 16. Entonces, hermana María, versículo 1, hermano Lamberto, verso 2, hermano Leoncio, Leonicio, perdón, 3, hermana Raquel, 4, hermano Carlos, 5, hermano Julio, sexto verso. Y la hermana Mari repite y hermano Lamberto. ¿De acuerdo? Por favor. Cielo, otra señal grande y extraordinaria.
7 ángeles que traían las últimas 7 plagas. Después de estas plagas acabaría la ira de Dios. El 1 era nada más. ¿Cuál era el Había capítulo? como Apocalipsis 15 sería el 15:2. versículo 1. Me toca el 2, ¿va? Así es. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces una ay, Señor. Espérate. Ahora le subo. Perdí la cita. 15:7, hermano. 15:7. Entonces una es que no veo bien. Aquí le ayudamos. No veo bien, hermano. Te ayudo, hermano. Voy a silenciar. Voy a leerlo yo. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Queridos hermanos, esta interesante aparición, esta visión que aparece en el capítulo 15, nos refleja interesantes detalles que debemos de señalar como una reacción de los fieles ante el juicio de Dios. Cómo están los fieles delante de Dios y cómo se postran delante de la presencia de Dios, pero esta vez de una forma diferente, una forma un poco más expresiva. Ellos están tranquilos, ellos están bien, están sobre un, lugar especial, están delante de la presencia de Dios. Y aquí, en este capítulo, se presenta también, del mismo modo, las 7 plagas postreras, que son las 7 plagas de la ira de Dios. Estas plagas no son naturales. Estas 7 plagas son plagas de origen celestial, es decir, que Dios a través de su juicio va a implementar una plaga que pueda hacer entender que Dios es el todopoderoso. Por eso, este tipo de serie de plagas nos debe hacer recordar lo que ocurrió en el capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del libro de Apocalipsis. Es intrigante, dado que este tipo de enseñanzas son enseñanzas muy intrigantes
en sí mismas porque han creado cierta inquietud en la humanidad. Ha dejado a la humanidad inquieta dado que estas plagas mencionan lugares que en la actualidad se están dando ciertas cosas parecidas a los de la profecía. Por lo tanto, nos va a interesar a nosotros hacer un discernimiento y sobre todo una aplicación, aclaración y tratar de entender un poco el texto. ¿Qué es lo que dice el capítulo 15? Que la ira de Dios será consumada y serán enviados 7 ángeles. ¿Recuerdan el número 7? El 7 es la perfección. Significa que el juicio de Dios es perfecto a través de sus ángeles. Será derramada de forma completa la ira de Dios. Copa va a representar cómo se vierte la ira de Dios. Los vencedores aparecen en el versículo 2. Ellos están en pie delante del mar de vidrio. Están delante de Dios, igual que en el capítulo 4, versículo 6. El fuego tiene 2 interpretaciones posibles, y esto es bueno que nosotros lo aclaremos. La primera interpretación es que se refiere a juicio, como en el capítulo 14, versículo 8. Pero en la otra visión de este texto podría entenderse como las pruebas que superan los santos, porque los santos son pasados por el fuego. Entonces, estas 2 opciones pueden ser parte de una perspectiva de interpretación. Esto lo dice, por ejemplo, 1 de Pedro 1:7, que debe ser probado la calidad del siervo de Dios, de la hija de Dios. Ellos han alcanzado la victoria, que es lo más importante aquí. Ellos han superado todos los obstáculos que le ha puesto el maligno. Son victoriosos. En griego es Nikó. La palabra griega se traduce por vencedor, Nikó. Por ejemplo, Nicodemo en el Nuevo Testamento también son personajes que usan el nombre Nico, Nico, vencedor, y Demo, pueblo, vencedor de pueblo. En este caso, los fieles son Nikó, son vencedores. En este caso, obviamente, se hace referencia a la acción de la victoria. Ellos están delante de la presencia de Dios, son victoriosos y son santos. Hagio en griego se traduce por apartado de Dios, son santos. Son los mismos santos victoriosos que en Apocalipsis 7:9. Las arpas aquí no son literales. Las arpas no se deben entender de forma literal. Se debe entender como alabanza, como adoración. El cántico que aparece en el 15:3 y 4 es un cántico que se relaciona mucho con el capítulo 14, que también es el cántico del Cordero, que es grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Es el cántico de Moisés. Es semejante al cántico de Moisés de Éxodo 15 en contenido y en relación de circunstancia. De igual manera, la ira de Dios cayó sobre Egipto, así caerá la ira de Dios sobre Roma. En este momento los santos estaban esperando el juicio. Los santos están tranquilos esperando el juicio. El contenido del cántico se encuentra también en Apocalipsis 15:3 al 4 y en el capítulo, estar vinculado con el capítulo 4 del verso 2 en adelante, porque ellos están en la presencia de Dios. Algo interesante también es que ellos alaban. A diferencia, en contraste con la bestia, ellos alaban las obras de Dios, que es todopoderoso. La bestia no es todopoderosa. La bestia tiene poder, pero no es todopoderosa. Sus caminos son justos y verdaderos. Es un balance, un contraste. Y aquí, por ejemplo, las obras de Dios son maravillosas. Las obras del diablo son terribles. Los caminos de Dios son justos. Los caminos de la bestia son senderos de malignidad. El nombre de Dios es santo, es temido y es respetado. El nombre de la bestia es un nombre blasfemo. Los juicios de Dios se han manifestado. La gente va a adorar, las naciones van a adorar. En este caso, los juicios que vendrán contra la bestia y contra el mar donde se posa la bestia serán juicios que destruirán a la humanidad, especialmente a aquellos que han sido desobedientes. Todas las naciones vendrán y adorarán.
Esa es la promesa de reconstrucción, una promesa celestial, una promesa eterna. Menciona la santidad de Dios, la manifestación del poder de Dios y sobre todo cómo Él hará patente su juicio a través de las 7 copas de la ira. En el verso 7 eran copas de oro. El oro se usaba mucho en el servicio del tabernáculo. Por ejemplo, en Éxodo 31 al 10 se menciona cómo serían usadas los utensilios de oro en el templo o en el tabernáculo, en ese caso. Estaban llenas, la maldad había llegado a su extremo. La ira de Dios será siempre desatada. Cambiamos las parrillas delanteras a color negro con rayos. Pueden apagar sus Veía muy pelón el volumen volante. de su audio, por favor. Compré unas paletas de cambios y las pinté. Gracias, hermano. Gracias. Tenemos entonces allí esta interesante porción que menciona el juicio de Dios revelado y aparecen los 4 seres vivientes. Algo que hemos mencionado de los seres vivientes es que los seres vivientes tienen esa característica de la simbología asiria, de la simbología babilonia de protección. Ellos van a proteger, ellos están trasladando las copas, ellos están sirviendo y entonces las copas están llenas por su maldad. Pero estas copas entonces vendrá la ira en la misma medida de la desobediencia del hombre. Eran recibidas también por la mano de los 4 seres vivientes y estos eran los querubines, los querubes. La palabra querube, esto no lo mencioné al inicio, pero un querube también se entendía por la palabra toro, querub. Era como una especie de protector. Los 7 ángeles estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y tenían en el pecho un cinto de oro. Esto es muy característico de los reyes, de una especie de realeza, de algo que viene de parte de Dios. Resumen del juicio estructurado aparece ya en el verso 7 y 8 y se mencionan 4 elementos importantes. Número 1, el juicio es directo y sin misericordia. 15:7. Procede de Dios, 15:7. Es inevitable, 15:8. Y es temporal, es decir, que es el juicio que llevará al colmo de las devastaciones de la humanidad, hasta que se cumpla la voluntad, hasta que se cumpla este juicio. Esto será en los últimos días. Esto será en los últimos días. Y esta revelación, vale la pena mencionarla, que tiene una doble relación. Número 1, la relación con el pueblo cristiano del siglo I, pero también debe ser aplicada o entendida con los días últimos de la humanidad, porque así como la iglesia sufría en el siglo I, hoy la iglesia sufre en el siglo XXI. Y en plena era espacial, la iglesia está siendo bombardeada con diferentes perspectivas, diferentes ideologías y saben a lo que nos referimos. Por lo tanto, debemos ser muy conscientes de esta revelación, dado que los 7 sellos revelan, las 7 copas de la ira advierten y las 7 copas, perdón, los 7 sellos revelan, las 7 trompetas advierten y las 7 copas ejecutan. En otras palabras, los sellos, la trompeta y las copas forman parte de un mismo juicio. No es algo diferente, ni una es precedida por la otra, sino que las 3 son complementarias. Esta visión, entonces, es una visión simbólica de la realidad que ocurriría en el contexto de Roma, pero también en el contexto de los últimos tiempos, porque estas cosas también se cumplirán de algún modo. También tenemos que mencionar que los fieles delante de Dios, ellos están allí presenciando el juicio. Esto me hace recordar inevitablemente aquello que dijo el apóstol Pablo, que los fieles no pueden llevarse a juicio el uno con otro con temas que son irrelevantes, dado que nosotros juzgaremos inclusive a los espíritus, juzgaremos a los ángeles. Esto aparece en 1 Corintios 6:3. Entonces, puede que esto se haga referencia ya en una perspectiva más concreta
a un juicio que se derramará sobre el imperio romano, sobre los adoradores del emperador, sobre el emperador mismo. Estas victorias de la iglesia serán victorias que se mantendrán perennes hasta el día del Señor, hasta el día que se cumplan todos los llamamientos del Señor en su segunda venida. Ya en el capítulo 16 se habla de las copas de la ira. Y es interesante porque estas copas van a ser una especie de referencia a los juicios de Dios y a lo que ocurrirá en el tiempo postrero, en el tiempo futuro. Se están recalcando situaciones del pueblo, de la iglesia, del sufrimiento, se está alentando la fe, se está manifestando la palabra, pero también se está tratando de dar a conocer las verdades futuras, lo que va a ocurrir, para que la iglesia se sienta satisfecha, se sienta tranquila de que el vengador, que Dios hará venganza a sus escogidos, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Por lo tanto, debemos tener paciencia. El verso 16, capítulo 16, perdón. El verso 1. Oí una gran voz que decía desde el cielo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estas 7 copas serán derramadas y cada una va a tener un impacto, va a tener un tipo de relación. La primer copa se derrama sobre la tierra, capítulo 16, verso 1 y 2, especialmente sobre los perseguidores de la iglesia. ¿Quiénes son los perseguidores de la iglesia? Roma, el emperador, los adoradores del emperador, los servidores del maligno y obviamente Satanás que está detrás. Noten las reacciones y compare la actitud de la gente. Así como actuó el faraón, se endureció. La gente fue obstinada. La reacción de esta actitud nos debe a nosotros de preocupar porque este tipo de condenación hay para los que no están en Cristo. Otras personas tuvieron que sufrir físicamente, pero ellas están victoriosas. Quienes murieron fieles no fueron condenados, fueron llevados a la muerte, pero son santificados y son siervos de Dios, son fieles, son justos, están siempre en la presencia del Señor. Además, estas tuvieron que sufrir, pero son victoriosas. Esta victoria es una victoria permanente para la iglesia y no la debemos obviar. La segunda copa de la ira de Dios cae sobre la tierra y esta traerá enfermedades, pestilencia. Hay que ver que esto es como una especie de condenación terrenal, juicio, y los que van a sufrir son aquellos que mencionamos primero, aquellos que han sido desleales contra Dios y han querido destruir la iglesia. La segunda copa cae sobre el mar. Esta trae destrucción. Esta destrucción hace relación realmente a una destrucción de un sistema de gobiernos, de reinos. En este caso, veamos los reinos que fueron destruidos a través de el poder de Dios. Todos los gobiernos históricos, todos los imperios han caído y no hay ninguno que quede en pie. Por eso cada gobernante debe buscar de la mano del Señor o buscar sabiduría para gobernar correctamente y no hacerle daño al pueblo de Dios, porque meterse con el pueblo de Dios es meterse con Dios mismo. También hay un señalamiento a sangre como de muerto, es decir, sangre coagulada, no hay vida, va a haber una terrible situación. Todo ser vivo es una expresión no tan literal. Comparemos la profecía contra Judá, es decir, que todo aquel que no ha hecho la voluntad de Dios, va a sufrir daño. La tercera copa cae sobre las aguas dulces. Esto también nos debe recordar los ríos de agua dulce que fueron contaminados con la sangre de la plaga de sangre.
van a sufrir daño todos los que persiguen a la iglesia porque no son dignos de recibir a Dios, no recibieron la voluntad de Dios. Por eso la justicia de Dios caerá sobre ellos. La cuarta copa cae sobre el sol. Note el contraste de la bendición que reciben los que fueron fieles en el capítulo 7, 15 al 17. Dice que fueron puestos en gran estima. El hecho de que no se arrepintieron para darle la gloria a Dios es prueba de que no se trata del juicio final, sino de un juicio previo al juicio final. Es decir, el castigo cuando venga el Señor. Esto también puede compararse con lo que ocurrió en tiempos de Noé, cuando Dios dejó caer un juicio contra esta gente. Hizo caer su juicio, juicio en agua contra la gente, y esta gente también será condenada en el juicio final. O sea, no es solo eso, no es solo un juicio temporal, sino que es un juicio que dará un castigo a los que han hecho mal. La cuarta copa es entonces la que cae sobre los cielos. Para los judíos los cielos es algo muy amplio. Es la parte donde están las nubes, donde andan las aves, pero también es la presencia más allá. Aquí al menos se refiere a todo lo que, lo que está bajo el dominio de Dios, bajo el control de Dios. El castigo simboliza también fuego aquí. Hay fuego, hay juicio y hay también una especie de destrucción masiva. La quinta copa sobre el trono de la bestia es derramada esta copa. El trono de la bestia, aquí no lo podemos nosotros dudar que se refiere al poder del Imperio Romano. Lo que había recibido, la que había recibido el dragón, esta va a ser una especie de ataque de parte de Dios y entonces no habrá opción, no habrá nada de opción. También debemos de comparar esto que estamos mencionando con lo que Dios hará con este sistema romano, y ese juicio será un juicio firme, ineludible contra el trono de la bestia. ¿Será destruido el poder del imperio? ¿Será destruido el dragón? ¿Será un juicio de tinieblas? Va a haber una destrucción interna del liderazgo romano, y van a haber un conjunto de situaciones que vendrá al colapso para esta nación. Tendrán úlceras, tendrán también la malignidad de ellos se los devorará. La sexta copa sobre el río Éufrates será derramada, y esta copa también es mencionada hoy día, porque en el 2023 se informó a través de noticias internacionales que el río Éufrates se está secando. Y algunas personas entraron en alerta pensando en este texto que dice que el río Éufrates, después de que la copa sexta sea derramada, traerá sequía en el borde del río Éufrates. Pero déjeme decirle que aunque yo no soy especialista en oceanografía o en lo que está ocurriendo en el contexto del Éufrates actual, déjeme decirle que ese sensacionalismo que se da sobre este tema no es algo que necesariamente tenga que ver con este mensaje. Este mensaje trae consigo una relación directa de juicio y de castigo. Ahora, no tendría sentido una aplicación literalista, dado que en la actualidad los especialistas saben que los ríos cambian de curso. Entonces, posiblemente lo que está ocurriendo en el Éufrates en la actualidad es que el río Éufrates está cambiando su curso, dado las circunstancias que tiene en su entorno, en su hábitat, en todo lo que tiene que ver con la ecología del río propiamente, sus vertientes, etcétera. Entonces, es natural esto que ocurre con los ríos. Por lo tanto,
aquí más bien es una relación directa de que por allí van a pasar los partos para destruir Roma. Entonces, esa aplicación es una aplicación muy interesante, dado que se puede conocer la realidad del sufrimiento que vivirían los romanos a causa de su devastación. Y esta devastación sería un colapso terrible para su gente. Al punto que los reyes del Oriente son los ejércitos de Cristo que saldrán victoriosos, sean de la nacionalidad que sean. Estos vienen y son servidores de Dios, posiblemente los partos que llegaron de esa zona a invadir Roma, a destruirla. También se revela que habrán 3 ranas que son los espíritus de demonios. El mismo texto da la interpretación. Su obra es reunir a los reyes de la tierra para la batalla de Armagedón. Esta cita de Armagedón debe ser comparada con algunos pasajes del Antiguo Testamento. Yo les voy a mencionar uno. Por ejemplo, Primera de Reyes 22, 19 al 23. Creo que había algún voluntario con la lectura, ¿verdad? Hermano Leonicio, si nos ayuda con la lectura de segundo, en este caso vamos a ver Primero de Reyes 22, 19. Ok. Primero, 22, 19. Respondió Micaías: por tanto, escuche la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Solo el 19, hermano. Siga al 23, por favor. Okay. Y el Señor dijo: ¿quién persuadirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo lo persuadiré. El Señor le preguntó: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: lo persuadirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora el Señor ya ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos sus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra usted. Noten ustedes aquí la mención sobre espíritu de demonio, dado que es un espíritu de mentira, de engaño, hacen señales engañosas y hacen una burda relación con la vinculación a la presencia de Dios. En este caso, algo que es intrigante en todo el Antiguo Testamento es el tema de Armagedón. Aunque la palabra es nueva en el Nuevo Testamento y es única en toda la Biblia, Armagedón aparece en el capítulo 16, verso 16. La palabra Armagedón viene de una palabra que se puede traducir como Valle de Megiddo, Ar y Magedo. En este caso es una expresión hebrea. Cuando usamos este tipo de relación de estudio de lo que ocurre aquí, del Armagedón, es interesante, creo que de todo el capítulo es lo que más me interesa mencionar, aparte del juicio, es algo que es muy importante de desarrollar. Armagedón es un lugar donde se reunían los enemigos de Dios para hacer batalla contra el ejército de Israel en muchas ocasiones. Literalmente se refiere a un lugar llamado Megiddo. Por eso Magedo es en hebreo Megiddo. Megiddo. Magedo es Megiddo. Entonces, Arg es valle de Megiddo, y es el lugar donde se hicieron
cantidad enorme de batallas. El monte de Megiddo es probablemente el monte Carmelo, donde también el profeta liquidara a aquellos 450 profetas malvados. Al pie de ese monte estaba el valle donde estaba ubicada la ciudad de Megiddo. Era una ciudad de los cananitas y en ese lugar fue derrotado Josué, fue derrotado por Josué el pueblo cananeo en Josué 12:21. Era un lugar de derrota donde también cayó Sísara por poder, por la mano de Dios, y por Jael. No sé si ustedes recuerdan la historia de Jael, aquella mujer que hizo combate contra Sísara y lo liquidó en su tienda. El lugar también de la derrota de donde murió Ocosías. Megiddo también es un lugar donde los egipcios fueron victoriosos cuando ellos hacían la voluntad de Dios. En este caso, también tenemos otras eventualidades, eventos como se mencionan en Jueces 7:1, Samuel 31:1 en adelante, Segunda de Reyes 23:29, Segunda de Crónicas 35:22. Son lugares, ustedes lo pueden investigar con más calma. ¿Qué eventos se dieron en Megiddo, por ejemplo? Ese puede ser un punto de estudio. El lugar en sí, su nombre ya comunicaba la derrota de las bestias y de sus aliados. Es decir, que el nombre Valle de Megiddo es el lugar donde mueren aquellos que quieren hacer guerra contra Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Armagedón es el lugar de la derrota de los enemigos de Dios. Armagedón es un símbolo. Armagedón es un ícono de la Biblia que implica el poder de Dios, la imagen de Dios, gobernando, dominando y derrotando a los infieles. La batalla decisiva entre las fuerzas satánicas y las de Cristo son reveladas aquí. No es una batalla literal. No va a haber batalla. La batalla acaba antes de iniciar. La batalla aquí se describe en Apocalipsis 19:11-21, y el resultado es la destrucción de la bestia, la destrucción del falso profeta y de los aliados del falso profeta. La séptima copa está en el aire y esta se revela. Y dice en el versículo, esto leámoslo por favor en el 16-17. En el 16-17. Le voy a solicitar al hermano Carlos Bat, por favor, desde Guatemala. Recién nuestro hermano Leonicio desde Costa Rica nos compartía la lectura. Gracias, mi hermano. Estamos aquí desde varios puntos de Latinoamérica y nos alegra muchísimo que ustedes nos compartan con la ayuda de su voluntaria lectura. Hermano Carlos. ¿Cómo no, hermano? Versículo 17. Dice así. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Qué significa? Significa se acabó la guerra. La guerra se acabó porque la ha ganado el Señor. Eso, no sé si ustedes lo han sentido. Nosotros recientemente en Nicaragua tuvimos situaciones políticas difíciles. No voy a ahondar tanto en esto, pero cuando uno de alguna manera ve que las cosas están más tranquilas, que no hay peligro, que uno puede salir, que uno o que ya se siente más en calma, entonces de alguna manera uno respira cierta paz, o sea, uno respira tranquilidad. No sé si alguna vez ustedes han visto cerca de su casa o en algún lugar una batalla campal entre personas que agresivamente están luchando entre sí. En muchos pueblos de Latinoamérica se vive eso, y entonces eso genera cierta zozobra, cierta inquietud, cierto temor, pero cuando llegan las autoridades o se calma la situación, la gente se va, hay cierta paz, hay cierta tranquilidad. En una guerra o en tiempo de guerra, cuando las armas comienzan a dejar de sonar, cuando las balas comienzan a dejar de tronar, de trepitar, el corazón se restablece y se siente uno satisfecho, tranquilo, de que ya hay calma, de que ya hay paz. Cada vez que yo veo la película Levites Bella,
La vida es bella, una película ambientada en Alemania, en la Alemania nazi, y las tropas que salen triunfantes, el niño que juega con su padre, Josué se llama el niño, su padre le dice que están jugando a la guerra y que él tiene que esconderse para que no lo maten. Y que él no diga nada y que él guarde silencio. Y cuando él mire que entren las tanquetas, le dijo el padre, y que entran las tanquetas y que vienen los campeones, tú te subirás en la tanqueta y dirás que eres un campeón, que eres un ganador y ganarás mucho dinero, le dice el papá. Entonces el papá muere cruelmente baleado en una calle, y entonces el niño se queda escondido en un tacho de basura, en una caja, y entonces el niño espera hasta que ve lo que su padre había pronosticado, que los soldados de otras naciones llegan y dominan a los nazis, y entonces el niño sale, es recibido en brazos, es levantado en brazos, y él ya no escucha nada de la guerra. Ya no hay minas, ya no hay granadas explotando, ya no hay balas, solamente hay victoria. Eso es confortante, reconfortante, es grato. A pesar del dolor que transmite la película, transmite también cierta seguridad, cierta paz. Cada vez que nosotros pensamos en la guerra espiritual que estamos viviendo, las batallas que estamos lidiando, tenemos que pensar que en la batalla, Dios está con nosotros y Él es el que va a liberarnos de la crisis o de las situaciones difíciles que estamos enfrentando. Por eso, Apocalipsis 16:17 revela que los hijos de Dios estarán en paz, estarán tranquilos. Por tanto, verso 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y no vean, obviamente que no vean su vergüenza. Por esa razón está hecho, porque los hijos de Dios están esperando el gran día, están esperando la grandeza de su Dios. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos, un terremoto que jamás se había sentido, porque cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como peso de un talento, es decir, un peso tan grande como 74 o 75 libras, tan pesado como eso, tan pesado como 75 libras de plata, que era el peso de un talento en el Antiguo Testamento. 45 kilos, dice hermano. Sí, exacto, que equivaldrían a más o menos unas 75 libras, quizá un poco más. Entonces, este es el peso de un talento. Un talento equivale a dos tipos de medida. A medida de económica, la pecunia, o sea, al tema de dinero, pero también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de una tabla de pesos. Y entonces en el Antiguo Testamento, un talento tenía ese peso, o sea, 80 libras, 40 y tantos kilos, 45 kilos, y en el Nuevo Testamento tenía 21.600 gramos, o sea, más o menos unas 21 kilogramos, 21 kilogramos más o menos. ¿Cuánto aparece en su versión, mi hermano? ¿Cuántos kilos aparece? 45 kilos. Ok, solo aparece eso. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento se refería al peso de 75 libras de plata. Eso equivalía a un talento. Y en el Nuevo Testamento equivalía más o menos a unas 45 libras. A 45 libras, más o menos. Entonces, en la traducción que se hace, ya esa es una traducción directa que no permite revisar el peso en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero lo interesante del caso es que imagínense ustedes el peso de un granizo. Imagínense un granizo de cuántas libras, hermano, de cuántos kilos, de más de 40 kilogramos. Sería, hermanos, el peso de un adolescente, más o menos.
Es un peso enorme, es un peso enorme. Entonces, yo descargué una imagen de lo que podría ser una... no la tengo aquí. Creo que no la copié, pero cuando hacemos revisión, imágenes o fotografías en las cuales el granizo cae en algunas ciudades, destruye autos, destruye techos, destruye casas, golpea a las personas, incluso puede matar a una persona si le cae un granizo enorme o un conjunto de granizo en su rostro. Como un saco de cemento ese, hermano. Es un saco de cemento, así es muy pesado, es muy pesado. Pero esto obviamente no es una cosa que se debe tomar de forma literal. Está diciendo que vendrá juicio y ese juicio será que no lo podremos soportar. Ese juicio no se va a poder soportar. El maligno no podrá soportar semejante juicio. Pero ¿para quién va a caer? Bueno, va a caer contra los hombres que blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bueno, luego tenemos la condenación de la gran ramera. Vamos a ver este tema interesante, porque aparecen algunos puntos allí, hermanos, que son ciertamente curiosos, ciertamente intrigantes. Y cuando definimos estos puntos, me gustaría que ustedes se transporten a esta historia de la gran ramera. O sea, lo que se puede observar de la gran ramera, que está montada sobre la bestia, que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y ella toma de un cáliz, y ese cáliz ella está gozando, está disfrutando, está complaciente a sus desmanes, a su vida libertina. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas de la ira y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Es decir, es un imperio, se refiere a un imperio que está sentado sobre muchas personas, muchas aguas. Las 7 cabezas, kefalé en griego, cabeza, también se refiere a monte, a montañas. Las 7 montañas son el monte Capitolina, la Palatina, la Aventina, la Celina, la Esquilina, la Vinimal y la Quirinal. Todas estas son la referencia de los 7 montes de Roma, donde está sentado el imperio, el gobierno de Roma. Luego se hacen aquí algunas alusiones, algunas apariciones, donde nosotros podemos observar un misterio, realmente un misterio, dado en el texto. Aquí se menciona en el verso 4, verso 2, 3 y 4. El Espíritu me llevó, verso 3, al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es esta que estamos viendo arriba, ¿verdad? Y está llena de blasfemias, de nombres blasfemos, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Fornicación aquí puede entenderse como impiedad, pero también como una especie de rebelión contra Dios a través de la idolatría. Y en su frente un nombre escrito y decía un misterio aquí en su frente. Su frente decía Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande se refiere a Roma. Es la madre de la prostitución.
Algo que a mí me llama mucho la atención es que la prostitución en Roma era un trabajo altamente digno. De hecho, hay lugares paganos en Roma, lugares burdeles en Roma que tenían gran fama. En la antigüedad, por ejemplo, había una ciudad llamada Pompeya que fue destruida por el monte Vesubio después de una erupción volcánica y derramamiento de ceniza y de piedras y deslave volcánico. Esto se dio en una de las ciudades más libertinas, de las ciudades más paganizadas. Esto es en un lugar llamado Pompeya. Pompeya era tan pagano que las casas, las calles, los monumentos, todos tenían miembros de los órganos del hombre y de la mujer al descubierto. Tenían imágenes que eran flechas donde se señalaban los burdeles. La palabra ramera es una palabra que no existe en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, no existe en la Biblia. Es una palabra que se acuña en la traducción española y que para nosotros es bastante común. De hecho, no existe una traducción al inglés porque ramera solo se puede entender en español, particularmente en España, en la región andaluza. De hecho, ramera es una expresión que se refería a las ramas que ponían las mujeres de los burdeles, donde indicaban que había servicio óptimo para los viajeros, los navegantes que cruzaban el Gibraltar. Esta región era muy visitada por viajeros en las zonas marítimas y entonces sus barcos se encallaban, los carruajes llegaban desde diferentes sitios y las casas de las mujeres que ofrecían servicio de burdel. Entonces, estas mujeres eran denominadas rameras porque ponían las ramas señalando su trabajo. Esto lo explico un poco en un libro de estudio del Nuevo Testamento, creo, debe recordar dónde lo refiero. Creo que en el estudio del libro del Antiguo Testamento, en estudio de Éxodo, me parece que hay un comentario al respecto de la palabra ramera. No estoy seguro si lo cito en el libro de Ezequiel, un estudio que hice hace algún tiempo ya, donde en el capítulo 19 voy a mencionar la alusión de Gog y Magog. Esto será posterior. En este comentario bíblico que hice, creo que hago referencia brevemente a lo que es literal y a lo que no es literal. Y es intrigante particularmente el tema de lo referido a la ramera, a la mujer aquí, que es una mujer abominable. Esta mujer es una mujer destructora, es una mujer malvada, y lo interesante aquí de todo el párrafo, de todo el contenido, aparece en el verso 7 y en el verso 8. Dice el verso 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Y te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual, la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién lee el versículo 8 detenidamente con la pausa que lo merece, por favor? Dice, hermano, la bestia que viste era y ya no existe y está para subir del abismo e ir a la destrucción, y los moradores de la tierra cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo se asombrarán al ver la bestia que era y ya no existe, pero que vendrá. Ok. ¿Cuántos se acuerdan del capítulo 13, versículo 3 en el estudio que impartimos y que posteamos allí en el grupo cerrado, en el grupo de Telegram? Hablamos un poquito acerca de la bestia que emergía y esta bestia salía para gobernar. Este párrafo no es una visión, no. Es una interpretación de la visión inspirada. Es una interpretación.
Es lo que interpreta el profeta, el apóstol Juan. Es la bestia y la ramera. La bestia que era y no es y está para subir del abismo, es el misterio grande del capítulo. De este capítulo, el misterio más grande es la bestia que era y no es y está para subir del abismo. Y la pregunta es, ¿está bien traducido? Sí, sí está bien traducido. El problema aquí es de referencia, de aplicación, de interpretación. En el capítulo 13 identificamos a la bestia como la persecución por el poder civil del Imperio Romano. En el capítulo 17, del verso 8 en adelante, lo confirma todo. El mensaje, hubo un tiempo en que el emperador romano perseguía a la iglesia. Cuando Juan escribió, no había una persecución tan cruel. Pero luego iba a haber otro emperador que la iba a perseguir. Luego él mismo será destruido. Históricamente hubo dos períodos de grave persecución contra la iglesia. Esto no lo podemos obviar. El primero se dio entre el año 64, por eso yo presento aquí un poco en el comentario, que la bestia que era, ustedes no sé si quieren tomar captura de lo que vamos a presentar ahora mismo. Pueden tomar captura para que lo tengan allí en sus computadoras. Voy a ampliarlo un poco. Acá, yo creo que se lo tengo Noten aquí el detalle. Acá está. La bestia que era es Nerón, porque Nerón gobernó en el 64 al 68 la mayor persecución de la iglesia primitiva. Fue, o sea, del pasado perfecto, era, y ya no es porque del 68 al 81 Nerón fue cambiado tras su muerte. Él murió a una edad temprana, menor de 20 años, por cierto. Cualquiera que piense en Nerón lo imagina un anciano, un viejo rabioso y malvado. Solo déjeme decirle que cuando él mandó a destruir la iglesia tenía apenas 16 años cuando tomó el poder en el 64. Era un muchacho, era un niño haciendo vejámenes contra la iglesia. Luego, Galba, Otón, Vitelo tomaron el poder y otros hasta llegar al año 81. Domiciano está para subir, o sea, está para hacer el daño, para surgir en lo máximo de su imperio, pero luego va a ir a la perdición, es decir, será destruido, será dominado, será contrastado, no tendrá todo el poder, tendrá poder, pero no todo el poder. Por tanto, él caerá. Él sube del abismo, según el capítulo 11, verso 7. Las cabezas, repito, son 7 montes de Roma. Topográficamente son los 7 montes que mencionamos. Los 7 reyes romanos están representados aquí. ¿Cuáles son los reyes romanos? Son Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano. No se toman a Galba, Otto y Vitelo porque ellos no tuvieron relevancia, gobernaron en menos de 7 meses cada uno. Luego Tito, que gobernó del 79 al 81, luego que tomara el poder, luego de instaurar su reino y levantar los muros del anfiteatro Flaviano en el 71, si no recuerdo mal, cuando entregara el premio de todo lo que se robó en Jerusalén.
dice aquí el texto que hay 7 reyes. Este último, en este caso Tito, no se puede considerar como un emperador con tanta fuerza, dado que solo gobernó 2 años, del 79 al 81. Por tanto, el octavo después de él, el octavo después de Tito, cuando dice el texto acerca del octavo, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿En quién se sienta el imperio? En 7 montes. Estos montes son 7 reyes, de los cuales hemos mencionado a todos ellos. El imperio se ha establecido sobre 7 reyes importantes. 5 de ellos han caído. ¿Quiénes han caído? Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. 5 han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Es decir, aún no ha hecho el daño. Pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Quién es ese? Este es Tito, porque Tito va a durar poco. Entonces, uno es y el otro aún no ha venido. Uno es, se refiere a Tito, porque Tito durará muy poco tiempo. La bestia que era y no es también la octava. ¿Quién es la octava? Se refiere a Domiciano. Y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Por qué? Porque este tiene la misma característica de Nerón. Es más, es un imitador de Nerón. Está relacionado directamente con la actitud de Nerón. Y los 7 cuernos que has visto son 10, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han venido, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto es interesante porque el octavo es la bestia, es un rey, se considera como uno de los 7, se refiere a Domiciano y es una especie de relación directa con Nerón. Luego, los 10 cuernos son los aliados de la bestia. Son vencidos por el Señor de señores, el Rey de Reyes. Esto aparece en el 17:14. Son, estos 10 son aliados, reyes, pero que estos 10 reyes también destruirán a la misma mujer. La interpretación de la ramera, hablamos de la ciudad, es una reina. Solamente se puede vincular con Roma de forma directa. Su relación con la bestia es que no pueden coexistir separadas, están vinculados estrechamente. Ellos transportan mercadería, es decir, Roma vende, Roma distribuye, Roma tiene dinero, Roma tiene oro, tiene plata, pero será destruido. Todo esto será destruido. Esto es interesante porque algunos estudiosos lo han vinculado con los países fuertes de Europa y del norte de América. Y hacen referencia acerca de que esto podría referirse a la caída de los imperios actuales. De hecho, no estamos muy seguros que se haga referencia directa a estos reyes, a los reyes modernos. Algunos lo han vinculado con Rusia, Estados Unidos, el tema de Ucrania, pero no estamos 100% seguros de que Ucrania, Rusia o Estados Unidos estén en la profecía. Pero quiero decirles que si un sistema se opone a Dios, caerá. Si un rey se opone a Dios, caerá, porque nada va a detener el juicio de Dios. Vendrá el juicio contra la gran ramera, vendrá el juicio contra el falso profeta
y vendrá la caída pronta de la Babilonia grande o la gran ramera. Quedaremos pendientes al capítulo 18 en la lección número 9. Gracias por el tiempo que ustedes han prestado y espero que haya cierto grado de claridad sobre el tema que estamos discutiendo.